coloquio sobre ufología, arma secreta de las superpotencias. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Manuel Carballal, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ricard Bru, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Dicky Del Hoyo, bienvenido. ¿Qué tal? Y Javier Sierra, bienvenido. Hola, Michel. Vamos a comenzar hablando de manipulación de la información OVNI. Tenemos claro que los gobiernos ocultan información, pero hay otras que la manipulan. ¿Por qué creéis que existe esta manipulación de la información de los gobiernos hacia el pueblo? Hombre, yo creo que es obvio. Se ha estado instrumentalizando la información que daban los propios gobiernos sobre el fenómeno OVNI, porque el fenómeno OVNI ha sido utilizado por las grandes superpotencias para camuflar maniobras secretas, pruebas de prototipos. Además, eso es una cuestión que se viene haciendo desde el inicio del fenómeno OVNI, en que apareció como control de masas, como sistema de control de masas, como comentaba antes Manuel Carballal. En el mismo año de 1947, juntamente con todas aquellas informaciones que salieron sobre los ovnis estrellados, concretamente el ovni de Roswell, el gobierno de los Estados Unidos había prohibido taxativamente la prueba de las V2 alemanas tripuladas por animales, monos experimentales, etc. Y sin embargo, el ejército, a expensas del Senado norteamericano, estuvo probando en secreto, dentro de lo que se llamó Proyecto Hermes, entre el 47 y el 48, varios de estos prototipos. Algunos de ellos cayeron, y precisamente algunos de estos objetos que cayeron y que estaban siendo probados ilegalmente sobre zonas pobladas dieron lugar a que el gobierno de los Estados Unidos divulgase la información de que aquello habían sido ovnis. Entre el año principalmente 65 y 69, sobre la costa de Florida, se estuvieron probando todo lo que nosotros hoy conocemos como Proyecto Stealth, proyecto de aviones de invisibilidad, el F-117A, que es el caza, y el bombardero B-2 Stealth. Pues bien, esos objetos que tenían formas triangulares dieron paso, mediante sus pruebas secretas, a que miles de personas viesen ovnis en forma triangular, y era el propio gobierno de los Estados Unidos, a través del portavoz que tenían en el Ministerio de Defensa, el que decía que efectivamente se estaban viendo ovnis en la zona. ¿Por qué? Porque no interesaba ni que la opinión pública ni que sus enemigos conociesen que estaban probándose ese tipo de aeronaves. Y además, solamente hay que echarle un vistazo a los nuevos catálogos de armas sofisticadas, en la que se ve que, por ejemplo, el B-2 tiene toda la pinta de un platillo volante saliendo de los hangares. Yo es que me planteo que sí que existe una manipulación social de todo fenómeno, porque evidentemente cuando un fenómeno es atrayente y cuando un fenómeno busca o tiene la incidencia social que tiene el fenómeno OVNI, evidentemente es una fuente de poder, como toda fuente de información. Pero quizá la manipulación viene yo quiero dar otro punto de vista para no reincidir en el mismo, viene quizá por los mismos, vamos a decir, protagonistas, por los mismos protagonistas. Yo, como profundamente estudioso soy del fenómeno psíquico, del fenómeno mental, no me considero un profundo estudioso del fenómeno OVNI porque no es mi especialidad directa, aunque es una cosa que me encuentro constantemente. Yo me atrevería a decir que día a día, pero me encuentro con el fenómeno psíquico, que son los propios protagonistas, muchas veces causas indirectas de la manipulación, que entraría aquí en otra perspectiva. Es decir, existe sobre todo necesidad de creer, y en esa necesidad de creer también existe otra polaridad del fenómeno. Es decir, muchas veces, aunque pueda haber sentido geoestratégico, político, militar, es verdad que existe el B-2, existe el F-17 y existen más prototipos. Ya recuerdo que desde el Omega Discus, y seguramente nos vamos al año 67, se están haciendo pruebas, pero no todas las pruebas han incidido realmente en una población concreta. Además, existen territorios bastante desocupados, el mar, existen portaaviones, es decir, que se han hecho pruebas a otros niveles. Pero yo me gustaría hablar mucho del aspecto psicológico del hombre, la necesidad de creer en el fenómeno, ahí incidiría yo, Este sería el proceso. A mí me parece un tema fascinante, sin querer entrar en que el fenómeno OVNI, incuestionablemente, por lo menos esta es mi opinión personal, tiene una realidad intrínseca en cuanto a los casos de aterrizaje, los casos de avistamiento, casos muy concretos. Existe esta faceta que es la de el aspecto mental, el aspecto psicológico del fenómeno, el aspecto de culto incluso al fenómeno, sobre todo ahora en el final de este siglo XX hay miles de personas que de alguna forma han sustituido otra serie de creencias religiosas por esta creencia mítica, y esto algunos de nuestros compañeros lo saben bien, en la esperanza extraterrestre, más que en la esperanza OVNI. Ya trascendemos, estamos hablando de dos conceptos totalmente diferentes y que quizá no tengan mucho que ver, en principio OVNI y extraterrestre. Y por supuesto creo que es un tema fundamental si se consigue manipular la psique del testigo, si se consigue canalizar, dirigir, incluso a veces ni siquiera por él mismo, se puede tener una herramienta de utilización de un colectivo cada vez más amplio, porque volvemos a insistir en que este fenómeno cada vez afecta a más gente y que por supuesto nos puede llevar a especulaciones apocalípticas, y nunca mejor dicho. Incluso en ocasiones la propia espiritualidad del fenómeno OVNI que se ha venido demostrando con estas maniobras de contactados fue en un principio, si estudiamos un poco linealmente la historia de la ufología,
fue en un principio incluso promovida por los propios servicios de inteligencia norteamericanos, en el sentido de que mientras promovían personajes que decían que habían hablado con venusinos que venían en los platillos volantes, se desacreditaba un fenómeno que estaba siendo muy incómodo para el Ministerio de Defensa y para el NORAD en los Estados Unidos, en el que no tenían otra alternativa que admitir que su espacio aéreo, como comentabas también tú antes en la entrevista, estaba siendo impunemente violado casi a diario. Entonces, para desacreditar y restarle importancia a eso, incluso se promovieron este tipo de experiencias de personas que decían que habían viajado a Venus, a Marte y a otros planetas del Sistema Solar, porque quitaban seriedad al asunto. Y hoy en día, derivado de esa especie de primer empujón que pudieron haberse dado a estas personas por parte gubernamental, se han creado verdaderas iglesias de adoradores de extraterrestres. Uno de los medios que utilizan los gobiernos, al margen del fenómeno real, obviamente. Efectivamente, es que uno de los medios que utilizan los gobiernos es claramente los contactados. Vosotros habéis investigado contactados, habéis encontrado grandes fraudes. Eso hay que decirlo claramente, ¿no? Es decir, que todos los contactados no son reales, la gente les sigue, pero no son reales. Contanos algún caso de contactado que podáis explicar que ha manipulado la opinión. Cuento una premisa para el buen hacer del coloquio actual, ¿no? Es que estamos basándonos en que pueden existir casos reales y casos ficticios. Entonces, casi yo me atrevería a decir que si los casos ficticios no los tenemos en cuenta, es decir, eso sí que son manipulaciones, por lo tanto, no vale la pena tenerlos en cuenta más que en la función social, valdría la pena centrarnos en los casos reales, que son los que realmente valdría la pena tener en cuenta. Y sí, por pero tanto, el arma secreta de las superpotencias de cara a la ufología es siempre la manipulación, el engaño, la ocultación. Precisamente por eso estamos hablando, si la gripe me lo permite, de todos estos casos de manipulación. No, pero es que lo digo porque si realmente vamos a unas conclusiones que los poquísimos excepcionales y más que cuestionables, bajo mi punto de vista, pero todo y así, poco cuestionables en relación a los otros, de los que pueden ser los casos reales, vienen a ser la auténtica minoría. Entonces nos encontramos que la arma secreta de las superpotencias es la psicología bélica, por lo tanto la psicología de guerra. O sea, estamos hablando de psicología, efectivamente, de psiquismo. Sí. Entonces, bueno, quizá entonces ahí sí que me encuentro más cómodo y me encuentro más capacitado para hablar, si es que vamos a hablar de psiquismo, por supuesto. Vamos a hablar, si te parece, de manipulación de contactados. Javier y Manuel, habéis investigado profundamente algunos contactados que son verdaderos fraudes. ¿Podéis contarnos algún caso en concreto? Quizás serviría un poco como pantalla a nuestros amigos para que vieran esos casos. Exacto, verdaderos fraudes es postular con una certeza que obviamente en muchas ocasiones no tenemos. Lo que sí que parece ser es que el gobierno de los Estados Unidos, en un principio, en toda la oleada de contactados de los años 50, se aferró a una serie de individuos excéntricos que decían haber tenido varios encuentros continuos con esos platillos volantes, y después los utilizó para divulgar ese tipo de historias. Y me baso en algunos documentos que incluso están todavía apareciendo, en el que se observa cómo algunos de estos contactados de repente aparecen memorándums del FBI o de la CIA, fundamentalmente del FBI, eso es una cuestión también a destacar, que seguían ininterrumpidamente los pasos de estas personas, eran capaces de promocionar incluso giras por todos los Estados Unidos y después giras por Europa para que promoviesen estos asuntos. Un caso claro, en el sentido de la promoción después exterior que tuvo, fue el caso de George Adamski, es decir, este señor que inicialmente pudo haber tenido alguna experiencia de encuentro cercano con ovnis, incluso no diría yo que encuentro con algún ovni aterrizado, como él decía, en Desert Center, en California. Esto después se instrumentalizó, como comentábamos en un principio, y a esta persona le pagaron, obviamente porque él no tenía esos recursos económicos, dos viajes por Europa en concreto, creando una mitología que todavía dura hasta nuestros días. Y si partimos de la base de que George Adamski es el primer individuo que dice estar en contacto con extraterrestres a nivel de gran público y que en él se basan el resto de los contactos, pues claro, vemos que una de las bases fundamentales del asunto... Bueno, pero hubo ya un estudio psicológico. No nos olvidemos que Estados Unidos ha sido, si no ha sido el país que ha inventado, por decirlo de alguna forma, la psicología, sí ha sido el país donde la ha recogido con mayor fervor. Freud, Jung, Adler fueron de alguna forma creados en Europa, pero fueron a parar allí. Pero eso fue mucho después, porque de alguna forma Freud huye del nazismo y va a Estados Unidos y se instaura allí la psicología moderna. Pero no nos olvidemos que antes de señor Adamski hubo una película que fue sociológicamente impactante, que vosotros conoceréis, que es Ultimátum a la Tierra. Después de Ultimátum a la Tierra se vio el enorme, yo me atrevería a decir, la enorme incidencia que podía tener el aspecto ufológico, y en aquel, mejor dicho, el aspecto extraterrestre,
Y bien, ahí se puso el caldo de cultivo. Los fenómenos sociales se han estudiado el fenómeno hippie, se ha estudiado el fenómeno rock, se ha manipulado, se ha estudiado todos los fenómenos. Ahora mismo hemos estado asistiendo al desastre de la guerra del Golfo, sirva como premisa, y cuando vemos, por ejemplo, la información que nos ha llegado, se ha visto este catamarán lleno de barro, lleno de negrura, cuando resulta que era uno concretamente que habían visto, que no han ido a buscar pues los que no estaban. Vemos, por ejemplo, los soldados de alguna forma pidiendo comida, rindiéndose, besando la mano del... Esto es manipulación de la información. Rusia, en un momento social crítico, aparecen unos ovnis salvadores para distraer a la salvación. Si realmente estamos hablando de eso, hay que hablar de que Adamski era un señor más que grandilocuente y más que variopinto. No olvidemos lo que hizo en la corte de Holanda, donde era famoso por sus detalles astrológicos. Vamos a hablar precisamente de esa relación de extraterrestres, gobiernos y militares. Hablaba yo antes, como Manuel Caraballal, del famoso informe Matrix, en el que se asegura que los extraterrestres han tenido conversaciones, e incluso, bueno, conversaciones a muy alto nivel, con gobiernos como Estados Unidos y con Unión Soviética. Dicky, ¿tú crees que han podido existir esas conversaciones? Bueno, yo en principio habría que sentar posturas. Yo soy un escéptico total del tema OVNI. En principio no creo que haya OVNIs que visiten la Tierra. Lo que sí que creo, ya que estamos en este debate, es que se instrumentaliza el uso del OVNI por gobiernos de manera clara, no tanto a nivel militar cuanto a nivel de la psicología de las personas, cómo se utilizan las sectas. Hay personas de los gobiernos introducidas en las sectas religiosas, hay personas del gobierno introducidas también en este mundo de los ovnis. También hay muchas casualidades. A una cosa que decía Javier antes, de que el avión B-2 tiene un perfil, bueno, que es similar al de los ovnis clásicos, por más que una casualidad, yo diría que no tanto. O sea, el avión ese tiene ese perfil porque no puede tener otro perfil, es el perfil antirradárico perfecto. Luego, que haya casualidades, que la gente lo vea y que contemple y diga que esto parece un ovni, pues creo que sí. En cualquier caso, el ovni famoso de Tunguska, de la Unión Soviética, es cierto que apareció en un momento bastante delicado de la Unión Soviética, pero también es cierto que ocurrió una cosa que hasta el momento, desde el punto de vista periodístico, no había ocurrido, y es que un ovni aparece en urgente de un teletipo como puede ser de la agencia F, y ese urgente había aparecido porque había sido valorado de manera urgente también por la agencia TASS. Entonces, algo está ocurriendo ahí. No reconoce que la agencia TASS es la agencia oficial soviética, evidentemente esa agencia, y también tengo de un buen amigo de Cataluña Radio, en mi tierra, que estuvo en Voronezh en las épocas, y me explicó que todo lo que se estaba presentando aquí como un hecho de aterrizaje, la gente de allí era la primera en que se reía. No es por nada y no es que quiera desacreditarlo, pero realmente la agencia TASS estamos ahí acostumbrados a lo que... hay un caso. ¿Por qué en concreto en esa aparición OVNI se ponía esa coletilla de urgente, que además la vivimos juntos? Esa coletilla solo se toma a nivel de altos directores de agencias de noticias. Es una decisión política y periodística muy importante. Yo diría la Reuters más que la F, más que la F, la Reuters. Yo creo que incluso esa utilización o ese impacto sociológico del propio fenómeno OVNI o del fenómeno extraterrestre empezaría en el año 38 con la emisión de Orson Welles, que no la hemos citado aquí, pero que los estudios que después hizo Harley Cantrill de la Universidad de Minnesota sobre el asunto son absolutamente alucinantes, porque se calcula que aquel día, que el 30 de octubre de 1938, había al menos unos 9 millones de personas escuchando aquella emisión de la CBS norteamericana, y que de los 9 millones de personas, 2 millones de personas, que es un porcentaje altísimo, increíble para un medio de comunicación, 2 millones de personas abandonaron sus hogares, cogieron sus vehículos y se fueron a las montañas escapando de la amenaza de los extraterrestres. A partir de ahí se inició toda una investigación a nivel sociológico por parte de las universidades, que después se sabe positivamente que fue requerida en el año 47, cuando se fundó la CIA, por el almirante Gillen Coetter. Esa información que se recogió sociológicamente sobre el asunto pasó a la CIA porque era un asunto interesante para posibles futuras manipulaciones. El guión de Ultimátum a la Tierra ya estaba hecho, de todas formas. Y una cosa que... Bueno, no, Ultimátum a la Tierra se estrena en el 51. No, pero estaba hecho el guión. Aquí hay una salvedad, es decir, la película se estrena. O sea, yo digo el guión, la historia, que es una cosa es la historia y otra cosa es que ese guión pase a Hollywood lo acepte y tal. Sí, pero considera que en el año 38 no existían los platillos volantes todavía. No es cierto. A nivel de guionista, a nivel de creación de este capítulo, yo, al menos la documentación que tengo es que esta idea ya estaba creada en el año
36. Justo alrededor de la Guerra Civil Española se empezó a crear el guión de Ultimátum a la Tierra. Después tuvo diferentes etapas, en fin, esto es una cuestión de documentación y evidentemente la película se proyecta después. Estoy de acuerdo en lo de Orson Welles, pero no nos olvidemos de una cosa. Los fenómenos de masas no es un tema de discutir sobre armas secretas de las superpotencias, son evidencias. Yo lo digo porque tiene razón en todos estos procesos. Estamos diciendo todos lo mismo, quizá es que estamos, por ejemplo, en Pearl Harbor, cuando hubo la invasión de los japoneses, se creó la psicología del rumor. Han invadido, lo han destrozado, han hecho esto. También se recoge a nivel social este efecto. Pero realmente, ¿qué es un arma secreta? Vamos a ser realistas. Un arma secreta es aquella que, desconocida por la mayoría, se utiliza adecuadamente y produce un efecto, ¿no? Dicky nos decía claramente que él no cree que haya habido unas conversaciones entre las grandes potencias, entre los grandes gobiernos como Estados Unidos y Rusia y los extraterrestres. Estamos hablando claramente de ese informe Matrix. ¿Tú crees que han existido esas conversaciones, Javier? Yo, desde luego, con respecto al informe Matrix, a mí me parece que está basado en cuestiones absolutamente sensacionalistas de la prensa norteamericana, pero absolutamente, e incluso un detalle último que apareció sobre el informe Matrix que es absolutamente revelador, es que el seudónimo Vladimir Valerian, que era el seudónimo con el que se encabezaba el informe Matrix, cubre nada más y nada menos que a un capitán de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea Americana llamado John Grace. Este hombre es el que ha escrito ese informe en conexión con otro grupo de Nevada, el Nevada Aerial Research, que es el que ha estado divulgando todo este tipo de historias fantásticas. Sin embargo, existen algunos casos que son extremadamente sospechosos y que ahora están otra vez investigándose, como el incidente del 27 de diciembre de 1980 en el bosque de Rendlesham, al lado de la base aérea de Bingwaters en Gran Bretaña, que viene a ser el Torrejón de Ardoz español. Ese día, el 27 de diciembre, aterrizó un ovni en ese bosque. El bosque fue cercado durante 3 días y durante 3 días varios testigos que estaban viviendo en toda aquella zona, pero decenas de testigos, estuvieron viendo cómo se estaba transportando instrumental médico, bélico, etcétera, o sea, ambulancias, camiones de transporte militar, etcétera, a esa zona que se había acercado del bosque. Durante 3 días estuvieron en la máxima alerta todas las instancias militares de la base, hasta que el ovni despegó y fue visto otra vez despegar por miles de personas. El hecho es que después 3 investigadoras británicas siguieron la pista de todo aquel asunto, descubrieron de que todos los grandes militares o los de más alto nivel que habían estado implicados en aquella operación fueron redestinados a otras bases norteamericanas de utilización conjunta de otros países, y hablando con varios de ellos que después pudieron localizar, se comentaba la posibilidad, aunque nunca quedó clara, de que se hubiese establecido una especie de encuentro formal, ¿no? Pero claro, hasta eso puede ser desinformación, es decir, aquello podía haber sido incluso un prototipo que se hubiese estado probando. Por supuesto, un prototipo incluso de otra potencia. Efectivamente, en la recta final del coloquio, porque el tiempo se nos ha terminado ya, se ha hablado siempre que en los grandes momentos de la vida de la Tierra siempre han aparecido naves extraterrestres. Se habla de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, se habla de la Guerra de Vietnam. ¿Se conoce algún caso en esta pasada Guerra del Golfo, aunque, como decíamos, está viva psicológicamente todavía, que haya habido alguna aparición de tipo ovni? Hombre, se han utilizado armas tan sofisticadas, tan modernas, tan últimas, tan desconocidas, que ha tenido que haber ovnis. No, es que nadie se atreve objetos voladores no identificados. Claro, es evidente. Es con los sistemas que han empleado. Yo me imagino los misiles Sidewinder, que de alguna forma se lanzan desde F-18 y destruyen el radar seguidos, de alguna forma por las mismas ondas de radar. El Tomahawk que veíamos sigue el perfil. Yo no sé hasta qué punto ya nos hacen falta las naves extraterrestres, porque la tecnología está llegando a ese nivel ya, ¿no? A ese nivel que en el año 50 eran los extraterrestres. Desafortunadamente hay bombas que se introducen por alcantarillas y que dan en el blanco. Esos son ovnis, esos son los ovnis. Y que matan de forma selectiva, como nos hacían creer. Pero al margen de todo eso, los ovnis existen. Bueno, pero aquí entramos en un proceso de fe, Javier. No es un proceso de fe, es un proceso de información. Es decir, ahí hay que desgranar la información y distinguir entre lo que se trata de prototipos secretos, lógicamente considerados, y lo que se trata de ovnis, ¿no? Pero entendemos por ovnis, entonces... Objetos voladores no identificados, ojo. Solamente, entonces... hay muchos objetos que no se identifican ahora mismo. Ricardo Bruno, te despedimos porque estaremos ahora contigo en el espacio Consultas. Javier Sierra, bueno, adelantar a nuestros amigos que estará dentro de muy poquito hablando con nosotros de un interesante tema ufológico, la famosa historia de Humo. Efectivamente. Dicky Del Hoyo, también muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y Manuel Carballal, pues ha sido un placer. Y gracias por haber charlado tan ampliamente, tanto en la entrevista como aquí en el coloquio, sobre estos temas tan interesantes. Volveremos a hablar también con Manuel Carballal de un libro que ha editado recientemente sobre satanismo. Que no tiene nada que ver con ovnis. No tiene absolutamente nada que ver con ovnis. Gracias a los tres.